Mi nuera me regaló unas medias mientras a mi marido le dio el iPhone más caro. Nunca pensé que el peor dolor vendría envuelto en papel dorado. Hoy yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogándome. Era la cena de Nochebuena en casa de mi hijo Álvaro, en el corazón de Sevilla, cerca de la Plaza de España. La casa olía a mantecados y turrones, esos aromas que siempre me recordaban a mi madre preparando las fiestas cuando yo era joven. Las luces del árbol navideño parpadeaban reflejándose en los ojos emocionados de mis nietos, Clara y Javier, que correteaban entre mis piernas esperando el momento de los regalos. Me había levantado a las 5 de la mañana para preparar mi famosa rosca de Reyes, esa receta que había heredado de mi abuela materna. Mis manos, ahora arrugadas y con manchas de vejez que antes no tenía, habían amasado con el mismo amor de siempre, aunque las articulaciones me dolían más que en años anteriores. El delantal floreado que llevaba puesto era el mismo que había usado en las últimas 15 Navidades, desteñido pero lleno de recuerdos. La mesa estaba perfecta, como siempre exigía mi nuera Lucía. Ella había colocado cada plato con precisión milimétrica, cada copa brillaba sin una sola mancha. Los cubiertos de plata que habían pertenecido a su abuela paterna creaban pequeños destellos bajo la lámpara de cristal del comedor. Era todo tan elegante, tan Instagram perfecto, que yo me sentía como una intrusa en mi propia familia. Lucía se movía por la casa con esa gracia natural de las mujeres jóvenes que saben que son hermosas. Su vestido negro de corte perfecto, sus tacones que repiqueteaban contra el suelo de mármol, su pelo rubio perfectamente peinado en un recogido que parecía salido de una revista de moda. Todo en ella gritaba éxito, modernidad, sofisticación. Yo, en cambio, llevaba mi vestido azul marino de toda la vida, ese que había comprado en el Corte Inglés hace 5 años y que solo me ponía en ocasiones especiales. La cena transcurrió entre conversaciones sobre el trabajo de Álvaro en la empresa de construcción, los logros académicos de los niños y los planes de Lucía para redecorar la sala de estar. Yo sonreía y asentía. Participaba cuando me preguntaban algo directamente, pero sentía esa distancia invisible que se había ido creando con los años. Como si fuera una invitada tolerada en lugar de la abuela, la madre, la que había dado todo por esta familia. Después del postre, mi rosca había quedado perfecta, aunque nadie lo mencionó especialmente. Lucía se levantó con esa sonrisa que nunca supe si era genuina cortesía o condescendencia calculada. Sus dientes blancos y perfectos brillaron bajo la luz mientras caminaba hacia el árbol navideño. «Bueno, familia, ha llegado el momento de los regalos especiales», anunció, como si fuera la presentadora de un programa televisivo. Sacó 2 cajas del fondo del árbol, ambas envueltas en papel dorado que reflectaba las luces navideñas como pequeños soles. Una era considerablemente más grande que la otra, pero en ese momento no le di importancia. Mi corazón se aceleró ligeramente. Hacía años que nadie me hacía un regalo verdaderamente especial, algo elegido con cariño y dedicación. «Álvaro», dijo mirando directamente a los ojos a mi marido con esa expresión de cómplice que tenían entre ellos. Esa intimidad de pareja que a veces me hacía sentir invisible. «Esto es para ti». Mi marido, sentado a mi lado en la mesa, extendió las manos con la emoción de un niño. Sus dedos, temblorosos por los 72 años que cargaba a la espalda, lucharon un momento con el papel brillante hasta que logró abrirlo. El silencio se apoderó del comedor cuando levantó la tapa de la caja. Dentro, protegido por espuma blanca y papel de seda, estaba un iPhone 16 Pro Max. El último, modelo, con esa pantalla enorme que brillaba como un espejo negro bajo las luces del comedor. La caja original, intacta, con todos los sellos de garantía. Debía costar más de 1.000 euros, tal vez 1.200. Una fortuna para una familia como la nuestra. Los aplausos fueron casi automáticos. Clara y Javier gritaron, «¡Qué suerte! ¡Abuelo!», mientras Álvaro se levantó para abrazar a Lucía con una efusividad que hacía tiempo no le veía. Mi marido tocaba el teléfono como si fuera una reliquia sagrada, sus ojos brillando con una felicidad que no había visto en meses. «Es increíble, Lucía», exclamó. «Nunca pensé que podría tener algo así». Entonces, como en cámara lenta, Lucía se volvió hacia mí. Su sonrisa seguía ahí,
Pero había algo diferente en sus ojos, algo que no supe identificar en ese momento, pero que ahora, recordándolo, reconozco como una mezcla de superioridad y lástima condescendiente. «Y para ti, Isabel», me dijo, extendiendo hacia mí el paquetito pequeño. Mis manos temblaron ligeramente al recibirlo. Era sorprendentemente liviano, como si dentro no hubiera nada de valor real. El papel dorado crujió entre mis dedos mientras lo desenvolvía con el mismo cuidado que había usado para desenvolver regalos toda mi vida. Esa delicadeza que mi madre me había enseñado, esa forma respetuosa de tratar hasta el más simple obsequio. Dentro de la caja pequeña, sobre un fondo de algodón blanco que parecía más una burla que una presentación elegante, encontré un par de medias. Medias color beige, del tipo que vendían en cualquier bazar por 3 euros. Ni siquiera eran de buena calidad. Podía ver que el tejido era delgado, que probablemente se romperían después de pocos usos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared de la cocina, el murmullo distante del televisor en la sala, donde habían puesto dibujos animados para los niños después de cenar. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podrían oírlo. «Para que tengas los pies calentitos», añadió Lucía, con un guiño que me heló más que cualquier invierno sevillano. Sentí que el aire se volvía espeso, irrespirable, como si alguien hubiera cerrado todas las ventanas de golpe y el oxígeno comenzara a escasear. Nadie dijo nada. Absolutamente nadie. Álvaro seguía mirando el teléfono de su padre como si fuera la cosa más fascinante del mundo. Los niños habían perdido interés y regresado a sus juegos. Mi marido murmuró un «¡qué detalle!» tan automático, que era evidente que no había procesado realmente lo que acababa de pasar. Apreté la caja de las medias entre mis manos. Las uñas, que me había pintado especialmente para la ocasión con un esmalte rosa suave que había comprado en el Mercadona, se clavaron en el cartón delgado. Un pedazo del papel dorado se desprendió y cayó silenciosamente sobre mi regazo. «Gracias», logré decir, con una voz que no reconocía como mía. Esa voz apagada y pequeña que uso cuando aprendo que es mejor no molestar, no hacer preguntas, no exigir explicaciones que nadie está dispuesto a dar. Pero por dentro algo se había roto. No con el estruendo de un cristal al caer, sino con el sonido sordo y definitivo de una puerta cerrándose para siempre. Mientras recogíamos la mesa, fingí estar ocupada doblando las servilletas de lino que Lucía había heredado de su madre. Mis manos se movían mecánicamente, pero mis oídos estaban completamente alerta. Desde la cocina llegaban las voces de Lucía y su hermana Carmen, que había llegado después de la cena con su marido y sus hijos. «Ya sabes cómo es Isabel», escuché que decía Lucía mientras lavaba los platos en el fregadero de acero, inoxidable que tanto presumía. A cierta edad, un teléfono nuevo es tirar el dinero. Además, no sabría ni desbloquearlo. Las palabras me golpearon como puñetazos invisibles. Me quedé inmóvil detrás de la puerta entreabierta del comedor, con una servilleta a medio doblar entre las manos, sintiendo cómo cada sílaba se clavaba en mi pecho como agujas pequeñas pero letales. «Tiene razón», respondió Carmen, con esa risa nerviosa que usan las mujeres cuando están participando en algo que saben que está mal. Mi suegra tampoco entiende nada de tecnología. Es como si vivieran en otro mundo. Exacto. Y además, ¿para qué querría ella fotos de alta calidad o aplicaciones modernas? Con las medias al menos puede ser práctica. A su edad lo práctico es lo que importa, ¿no? Sentí un nudo en la garganta tan grande que pensé que me ahogaría. Era como si cada palabra me empujara más hacia el rincón invisible en el que me tenían, ese lugar donde las mujeres como yo, las madres que ya habían cumplido su función, las esposas que ya no eran jóvenes, las abuelas que solo servían para cuidar nietos cuando convenía, íbamos a desaparecer lentamente hasta convertirnos en fantasmas de nosotras mismas. Me mordí los labios hasta sentir el sabor metálico de mi propia sangre. Quise gritar. Quise entrar a esa cocina y decirles que yo había sido quien les había enseñado a Álvaro a manejar su primera computadora, cuando tenía 12 años, que yo era quien manejaba las cuentas del banco online desde hacía 5 años, que yo tenía mi propio móvil y sabía usarlo perfectamente. Pero me quedé inmóvil, como siempre, viendo cómo mi hijo reía desde el salón sin escuchar nada de lo que se decía sobre su madre en su propia casa. «Pobrecita», continuó Carmen. «Pero bueno,
Así son las suegras, ¿verdad? Hay que tratarlas con cariño, aunque a veces, ya sabes. Claro, siempre con respeto, añadió Lucía, pero el tono con el que lo dijo sonaba más a burla que a sinceridad. Pero también hay que ser realistas. No vamos a gastar 1.000 euros en algo que no va a usar. Realistas. La palabra resonó en mi cabeza como una campana funeraria. Realista era regalarme medias de 3 euros mientras a mi marido le daban un teléfono de 1.200. Realista era hablar de mí como si fuera una carga que había que tolerar en lugar de la mujer que había dado todo por esta familia. Regresé al comedor como una zombie. Álvaro seguía jugando, con el teléfono nuevo junto a su padre, mostrándole las cámaras, las aplicaciones, riéndose como dos niños con un juguete nuevo. Los nietos se habían quedado dormidos en el sofá de la sala, tapados con una manta que yo misma había tejido, el invierno anterior para tenerlos cómodos cuando vinieran a visitarme. «Mamá, ven a ver esto», me gritó Álvaro desde el sofá. El teléfono del abuelo tiene una cámara que hace fotos increíbles. Me acerqué fingiendo interés, pero las palabras de Lucía seguían resonando en mi cabeza como un eco constante. A cierta edad, no sabría ni desbloquearlo. Es tirar el dinero. Cada frase era una condena a muerte social, una forma elegante de decirme que mi tiempo había pasado, que ya no valía la pena invertir en mí. «Está muy bien», murmuré, acariciando el pelo de Clara, que dormía con la cabeza apoyada en mi regazo. Esa noche, de regreso a casa, caminamos en silencio por las calles empedradas del barrio. Mi marido iba absorto en su teléfono nuevo, tratando de configurar las aplicaciones con la concentración de un estudiante universitario. Las farolas proyectaban sombras largas sobre el pavimento, y yo me sentía como una de esas sombras, presente, pero sin sustancia real. «Qué generosa es Lucía, ¿verdad?», comentó finalmente, sin levantar la vista de la pantalla. «Nunca pensé que alguien me regalaría algo tan caro». «Sí», respondí tocando inconscientemente la bolsa donde llevaba las medias. «Muy generosa». Pero la palabra me salió, con un sabor amargo, como si hubiera estado masticando metal durante horas. En casa, dejé las medias sobre la mesa del comedor, al lado del centro de flores secas que había hecho el otoño anterior. Eran flores de mi jardín, recogidas con cariño y secadas con paciencia durante semanas. Ahora parecían un contraste cruel con esas medias baratas. Las flores hablaban de tiempo, dedicación, belleza creada con mis propias manos. Las medias hablaban de descarte, de regalo de último momento, de algo hay que darle a la vieja. Me encerré en la habitación mientras mi marido seguía en el salón, fascinado con su nuevo juguete tecnológico. Me quité el vestido azul marino despacio, colgándolo en el armario con el mismo cuidado de siempre, aunque sentía que hasta mis gestos más cotidianos habían perdido sentido. Me puse el camisón de algodón que había comprado en las rebajas de enero del año anterior. Me miré en el espejo del tocador que había sido de mi madre. La mujer que me devolvía la mirada tenía 68 años, arrugas alrededor de mi nariz, los ojos que hablaban más de preocupaciones que de sonrisas, y una tristeza tan profunda en la mirada que me asustó reconocerla como mía. ¿Cuándo había empezado a verme a mí misma como un estorbo? ¿Cuándo había aceptado que mi único valor estaba en lo que podía hacer por otros y no en lo que yo era como persona? Mi marido entró al dormitorio 1 hora después. «¿Estás bien?», me preguntó, aunque seguía mirando el teléfono mientras hablaba. «Sí, solo cansada», mentí, metiéndome bajo las sábanas que olían a suavizante de lavanda. Pero la verdad era otra, mucho más compleja y dolorosa. Estaba cansada, sí, pero no del tipo de cansancio que se cura con una noche de sueño. Estaba cansada de ser tratada como un mueble viejo, que todavía funciona pero ya no combina con la decoración moderna. Estaba cansada de sonreír cuando me dolía el alma, de asentir cuando quería gritar, de agradecer migajas cuando había dado banquetes enteros. Estaba cansada de ser invisible en mi propia vida. Me quedé despierta hasta muy tarde, escuchando los ronquidos suaves de mi marido, el murmullo distante del tráfico en la calle, el tic-tac implacable del reloj que marcaba las horas de una vida que parecía haberse detenido sin que nadie me hubiera avisado. Las medias seguían, ahí, sobre la mesa del comedor, como un recordatorio físico de mi nueva posición en la jerarquía familiar. Por primera vez en décadas, me permití sentir rabia. No la rabia explosiva que lleva a gritar y romper cosas,
sino algo más profundo y peligroso. La rabia silenciosa de quien ha aguantado demasiado durante demasiado tiempo. La rabia que nace cuando una mujer se da cuenta de que ha estado pidiendo permiso para existir en su propia vida. Esa rabia se instaló en mi pecho como una brasa pequeña pero constante, calentándome por dentro de una forma que no había sentido en años. Y aunque me asustaba, también me daba algo que había perdido hacía mucho tiempo, la sensación de estar viva. Los días después de Nochebuena pasaron con una lentitud agoniosa. Cada mañana me despertaba esperando que tal vez la noche anterior hubiera sido solo una pesadilla, que tal vez encontraría un mensaje de disculpa de Lucía, o al menos alguna señal de que alguien había notado lo cruel que había sido todo aquello. Pero no llegaba nada. Mi marido, en cambio, no podía soltar su nuevo teléfono. Se había convertido en una extensión de su cuerpo, siempre tocándolo, explorando aplicaciones, tomando fotos de todo, su desayuno, el gato del vecino, las nubes que pasaban por la ventana. Era como si hubiera descubierto un mundo nuevo y yo fuera la única persona en el planeta que no estaba invitada a participar. Mira, Isabel, me decía cada 5 minutos, esta aplicación puede traducir cualquier idioma solo apuntando la cámara hacia el texto. Yo asentía desde la cocina, donde preparaba el café con la misma cafetera de siempre, esa que había comprado cuando nos casamos hace 45 años y que funcionaba perfectamente, aunque a veces Lucía comentaba que era muy vintage, con esa sonrisa que nunca sabía si era un cumplido o una crítica elegante. El 3 de enero, día de mi cumpleaños número 69, me levanté como siempre a las 7 de la mañana. Preparé el desayuno, ordené la casa, regué las plantas del balcón que daba al patio interior. Esperé. Durante años Álvaro había sido religioso con las fechas importantes. Siempre me llamaba temprano, a veces incluso venía con los niños, para desayunar conmigo. A las 10, nada. A las 12 seguía esperando. A las 2 de la tarde, cuando ya había comido sola mi sándwich de jamón York y queso manchego, decidí revisar mi teléfono por si había perdido alguna llamada. Nada, ni siquiera un WhatsApp. Marqué el número de Álvaro. Las manos me temblaban ligeramente mientras esperaba que contestara. Dígame, respondió con esa voz distraída que usaba cuando estaba trabajando. Hola, hijo, soy yo. Ah, hola, mamá. ¿Qué tal? Estoy un poco liado con unos planos. ¿Es importante? Me quedé en silencio unos segundos, esperando que él mismo recordara, pero no lo hizo. No, no es importante, mentí. Solo quería saber cómo estaban los niños. Bien, bien. Oye, ¿puedes llamar luego? Es que tengo una reunión en 5 minutos. Claro, hijo, no te preocupes. Colgué y me quedé sentada en el sofá del salón, mirando el teléfono como si fuera un objeto extraño. 40 años atrás, cuando Álvaro nació, había pasado 36 horas de parto. Cuando tenía fiebre a los 4 años, me quedé 3 noches sin dormir cuidándolo. Cuando se rompió el brazo a los 10, corrí descalza hasta el hospital porque no encontraba los zapatos. Cuando tuvo su primera ruptura amorosa a los 17, lloré con él hasta que se quedó dormido en mi regazo. Y ahora no recordaba el día en que yo había llegado al mundo. Esa tarde, mi hermana Pilar me llamó desde Madrid. ¡Feliz cumpleaños! ¡Hermana!, me gritó con su alegría de siempre. ¿Qué tal la celebración? ¿Te han llenado de regalos? No tuve corazón para decirle la verdad. Muy bien, mentí. Una cena familiar muy bonita. Pero cuando colgué, rompí a llorar. Por primera vez en meses. No era el llanto elegante de las películas, sino algo feo y desesperado, con mocos y sollozos que salían desde algún lugar muy profundo de mi pecho. Lloré por todas las veces que había puesto las necesidades de otros antes que las mías, por todos los cumpleaños que había organizado para otros, y que ahora nadie organizaba para mí, por todas las palabras de amor que había dado sin recibir la misma moneda a cambio. Una semana después llegó la gripe. Empezó como un simple resfriado, pero a los 2 días tenía fiebre alta y no podía levantarme de la cama. Mi marido estaba preocupado, pero su forma de ayudar consistía en traerme vasos de agua y preguntarme cada media hora si necesitaba algo, sin realmente hacer nada útil. Deberías llamar a Álvaro, le sugerí con la voz ronca. Que venga a ayudarte con las cosas de casa. No quiero molestarlo, respondió.
Tú sabes cómo está de ocupado con el trabajo. Ocupado. Siempre estaba ocupado cuando se trataba de cuidar de sus padres, pero nunca lo estaba cuando necesitaba que le cuidara a sus hijos o que le preparara comidas para congelar. El cuarto. Día de fiebre, cuando ya había perdido 3 kilos y apenas podía mantener los ojos abiertos, decidí llamar yo misma. Álvaro, estoy muy enferma, le dije directamente sin rodeos. Llevo 4 días con fiebre alta y tu padre no puede cuidarme solo. Ay, mamá, qué mala suerte. Justo esta semana tengo el proyecto más importante del año. ¿No puedes ir al médico? Ya fui. Tengo antibióticos, pero necesito que alguien me cuide. No puedo ni levantarme para cocinar. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Mira, que Lucía te prepare algo de comida y papá te lo lleve, ¿vale? Cuando se me pase esta semana loca del trabajo, voy a verte. Lucía me preparó una sopa de sobre. Una sopa de sobre de las que venden en el Mercadona por 1 euro. De esas que saben a sal y conservantes, nada que ver con las sopas caseras que yo les había preparado a ellos durante décadas cuando estaban enfermos. La sopa llegó en un tupper de plástico con una nota. Para que te mejores pronto. Besos, Lucía. Me la tomé en la cama, llorando sobre cada cucharada. No era solo la sopa lo que me dolía, sino la distancia abismal entre lo que yo daba y lo que recibía. Recordé las noches que había pasado, despierta cuando Álvaro tenía neumonía a los 8 años, preparándole caldos de pollo desde cero, con verduras frescas del mercado, hierbas aromáticas que compraba especialmente para él. Recordé cómo le cantaba canciones mientras le daba las cucharadas, cómo inventaba historias para que comiera cuando no tenía apetito. Y ahora, cuando era mi turno de estar enferma, de necesitar ese mismo cuidado, recibía una sopa industrial en un tupper de plástico. Tardé 2 semanas en recuperarme completamente. 2 semanas en las que Álvaro me llamó 3 veces. Siempre. Con prisa. Siempre prometiendo venir en cuanto tuviera un rato libre. 2 semanas en las que aprendí que cuando eres mayor, tu dolor se vuelve invisible para quienes alguna vez fueron el centro de tu mundo. El día que por fin me levanté de la cama, me miré en el espejo del baño y vi a una extraña. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas, el pelo sin vida. Pero lo que más me impactó fue la expresión de mis ojos. Había en ellos una tristeza tan profunda que parecía haberse instalado permanentemente en mi rostro. Esa tarde, mientras plegaba la ropa que se había acumulado durante mi enfermedad, encontré una foto que se había caído del tocador. Álvaro y yo en su graduación universitaria, hace 27 años. En la imagen, él me abrazaba con una sonrisa radiante, y yo llevaba puesto mi mejor vestido, ese azul marino que todavía conservaba. Sus ojos brillaban de orgullo y gratitud, y en mi cara se veía una felicidad tan pura que me costó reconocerme. ¿Qué había pasado? ¿En qué momento había dejado de ser la mujer más importante de la vida de mi hijo para convertirme en una obligación que había que cumplir cuando quedaba tiempo libre? Guardé la foto en el cajón del tocador, al fondo, donde no pudiera verla. Porque dolía demasiado recordar lo que habíamos sido cuando ahora éramos tan poco. Esa noche, por primera vez en mi vida adulta, me planteé una pregunta que me aterrorizó por su simplicidad. ¿Y si simplemente dejara de estar disponible? ¿Y si la próxima vez que necesitaran algo de mí yo no estuviera ahí? La idea me asustó tanto que la aparté inmediatamente de mi mente. Pero había plantado una semilla, pequeña pero persistente, que comenzaría a crecer en la oscuridad de mi subconsciente, como una planta rebelde que nadie había pedido, pero que ya no se podía detener. 2 semanas después de recuperarme de mi la gripe, un martes por la mañana, fui a casa de Álvaro para llevarle la olla de cocido madrileño que había prometido prepararle. Era una receta que había perfeccionado durante años, con garbanzos que ponía en remojo desde la noche anterior, verduras frescas del mercado de abastos, y ese chorizo especial que compraba en la carnicería de toda la vida, donde don Miguel me conocía desde que Álvaro era pequeño. Llegué como siempre, con las llaves que me había dado cuando se mudaron, porque así puedes venir cuando necesitemos ayuda con los niños. Entré por la puerta principal, dejé la olla en la cocina y estaba a punto de irme cuando vi a la cartero subiendo las escaleras del edificio cargado de correspondencia. Señora Morrison, me saludó con la familiaridad de años. ¿Puede firmar por el paquete de su hijo? No está en casa. Sin pensar mucho, firmé la entrega. Era un sobre grande, de esos que parecen importantes,
con el logo de una agencia de viajes en la esquina superior. Pensé que tal vez fuera publicidad, pero el peso del sobre sugería que había algo más dentro. Subí hasta el piso, abrí la puerta con mi llave y dejé el sobre la mesa de la entrada, junto al resto del correo. Pero justo cuando estaba a punto de irme, una ráfaga de viento desde el balcón abierto hizo que el sobre se abriera parcialmente, y pude ver que no era publicidad, eran billetes de avión. Me quedé paralizada. No debería mirar, lo sabía. Pero algo más fuerte que mi educación y mi respeto por la privacidad me empujó a abrir completamente el sobre. Dentro había 2 billetes de Iberia, Sevilla-Roma, ida y vuelta, fechas del 15 al 22 de enero. Los nombres impresos en los billetes me golpearon como un puñetazo. Álvaro Morrison García y Lucía Fernández Morales. Solo 2 nombres. Solo 2 billetes. Las manos me temblaron tanto que casi se me cayó el sobre. Roma. Iban a Roma, la ciudad que yo había soñado visitar desde que era adolescente, cuando leía revistas de viajes en la peluquería y me imaginaba caminando por el Coliseo, viendo la Fontana di Trevi, comiendo pasta auténtica en una pequeña trattoria. El viaje que nunca pude hacer porque siempre había algo más importante, la educación de Álvaro, la enfermedad de mis padres, los gastos de la casa, y ellos iban a ir, sin mí, sin siquiera decírmelo. Miré las fechas otra vez, tratando de procesar la información. Faltaban apenas 10 días. ¿Quién iba a cuidar de los niños? ¿Quién iba a estar pendiente de las cosas de la casa? La respuesta llegó a mi mente como una bofetada. Yo, como siempre. Pero esta vez ni siquiera sé. Habían molestado en preguntarme si podía, si quería, si tenía otros planes. Simplemente habían asumido que estaría disponible, como siempre estaba disponible, como un servicio gratuito al que podían recurrir cuando les convenía. Me senté, en el sofá de su salón, ese sofá de cuero beige que costaba más que lo que yo gastaba en ropa en todo un año, y traté de controlar la respiración. Sentía como si el aire se hubiera vuelto denso, espeso, difícil de inhalar. Las paredes del apartamento parecían cerrarse sobre mí, creando una sensación de claustrofobia que nunca había experimentado antes. Roma. La ciudad eterna. La cuna del arte, la historia, la belleza que yo había admirado en libros y documentales durante décadas. Y ellos iban a verla juntos, iban a caminar por sus calles, a comer en sus restaurantes, a hacer esas fotos perfectas que después colgarían en Instagram con hashtags románticos, mientras yo me quedaba en Sevilla cuidando a sus hijos y esperando a que regresaran para contarme, con esa condescendencia cariñosa de siempre, lo maravilloso que había sido todo. Volví a mirar los billetes, como si hubiera alguna posibilidad de que hubiera leído mal, de que hubiera un tercer billete escondido, en alguna parte del sobre. Pero no, solo 2. Solo ellos 2. Me levanté del sofá con las piernas temblorosas y caminé hasta la cocina, donde mi olla de cocido esperaba enfriándose sobre la encimera. Había tardado 4 horas en prepararla esa mañana, levantándome temprano para tener todo listo, eligiendo cada ingrediente con el cuidado de siempre, removiendo el caldo con el amor de décadas. Y ahora me parecía patética, esa olla. Un símbolo de mi papel en sus vidas. La mujer que cocinaba para ellos, que limpiaba para ellos, que cuidaba de sus hijos para ellos, pero que no merecía ser incluida en sus momentos especiales. Fui hasta el baño y me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos enrojecidos, las mejillas manchadas de lágrimas que ni siquiera había notado que estaban cayendo. Era la cara de alguien que había descubierto, de la manera más cruel posible, que su lugar, en la vida de las personas que más amaba, era mucho más pequeño de lo que había imaginado. Regresé al salón y volví a sentarme, esta vez con los billetes en las manos. Los leí una y otra vez, memorizando cada detalle. El horario de salida, 7:30 a.m., el hotel donde se hospedarían, Hotel Artemide, 4 estrellas en el centro histórico, el número de asientos, ventanilla para él, pasillo para ella, como a una pareja le gusta viajar. Habían planeado todo con cuidado. Habían elegido fechas, habían investigado hoteles, habían coordinado sus trabajos para poder ausentarse una semana completa. Una semana entera en Roma, la ciudad de mis sueños, gastando probablemente más dinero en esos 7 días del que yo veía en 3 meses. Y no se les había ocurrido,
ni por un segundo, preguntarme si me gustaría acompañarlos. El teléfono sonó, arrancándome de mis pensamientos. Era mi marido. Isabel, ¿dónde estás? Iba a preparar café y no encuentro el azúcar. En el armario de siempre, respondí con voz automática. Junto a las tazas. No lo veo. ¿Puedes venir a ayudarme? Miré los billetes en mis manos, luego la olla de cocido en la cocina, después mi reflejo en el cristal de la ventana que daba al balcón. Ahora voy, dije, aunque algo dentro de mí gritaba que ya no quería seguir siendo la mujer que siempre iba cuando la llamaban. Guardé los billetes en el sobre, lo dejé exactamente donde lo había encontrado y salí del apartamento. Pero mientras bajaba las escaleras, cada escalón resonaba en mi cabeza con una pregunta que me aterrorizaba. ¿Cuántas otras cosas habían hecho sin incluirme? ¿Cuántos otros planes, decisiones, momentos importantes de los que había sido excluida sin mi conocimiento? En el portal, me detuve y me apoyé contra la pared de azulejos andaluces. El frío de las baldosas se filtró a través de mi chaqueta, pero era un frío reconfortante comparado con la frialdad que sentía en el pecho. Una frialdad que nada tenía que ver con la temperatura y todo que ver con la comprensión súbita de que había estado viviendo una vida de segunda clase dentro de mi propia familia. Roma seguiría ahí cuando regresara a casa. Pero algo en mí había cambiado para siempre en esos minutos en el apartamento de mi hijo. Por primera vez en décadas, había visto con claridad absoluta cuál era mi verdadero lugar en la vida de las personas que más amaba. Y ese lugar era mucho más pequeño, mucho más triste, mucho más invisible de lo que jamás había querido admitir. Salí a la calle y caminé hacia casa con paso lento, sintiendo que cada paso me alejaba no solo físicamente del apartamento de Álvaro, sino emocionalmente de la mujer que había sido hasta esa mañana. La mujer que se conformaba con sobras, que agradecía migajas, que se tragaba humillaciones, con una sonrisa y las transformaba en amor incondicional. Esa mujer estaba muriendo dentro, de mí, y por primera vez en mi vida, no estaba segura de que quisiera resucitarla. Llegué a casa con las piernas temblando, pero no del frío, sino de algo mucho más profundo que me recorría desde el pecho hasta la punta de los pies. Mi marido seguía en la cocina, removiendo un café que ya se habría enfriado, con el ceño fruncido como si la ausencia del azúcar fuera el problema más grave del mundo. «Por fin llegas», me dijo sin levantar la vista. «No encuentro nada en esta casa cuando tú no estás». Normalmente, esas palabras me habrían hecho sentir útil, necesaria. Ahora me sonaron como una condena. Era la mujer azúcar, la mujer localizadora de objetos, la mujer solucionadora de problemas domésticos, pero nunca era la mujer que merece ir a Roma. «El azúcar está donde siempre ha estado», le dije, señalando el armario sin moverme del marco de la puerta. Él me miró sorprendido por mi tono, pero abrió el armario y efectivamente, ahí estaba el azúcar, en el mismo lugar donde había estado durante los últimos 20 años. Me senté en la mesa de la cocina y lo observé mientras preparaba su café. 72 años, jubilado desde hacía 4, con todo el tiempo del mundo para aprender a encontrar el azúcar por sí mismo. Pero ¿por qué iba a hacerlo si siempre tenía a alguien que lo haría por él? «¿Estás bien?», me preguntó, notando finalmente algo diferente en mi silencio. Por primera vez en décadas, consideré decir la verdad. Consideré contarle lo de los billetes, lo de Roma, lo de la humillación constante de ser tratada como una empleada de segunda clase en mi propia familia. Pero algo me detuvo. No era miedo. Era algo más poderoso. La certeza de que él no lo entendería. De que minimizaría mi dolor con frases como «seguro hay una explicación» o «no te pongas así, mujer». Sí, mentí, como había mentido, durante años. Solo cansada. Esa tarde, cuando él se fue a dar su paseo habitual por el parque de María Luisa, yo me quedé sola en casa por primera vez en semanas. El silencio se sentía diferente, menos opresivo y más liberador. Me serví una taza de té, ese té de manzanilla que compraba en la herboristería de la calle Sierpes, y me senté en el sillón que había sido de mi madre. Saqué el móvil y por primera vez en mi vida busqué viajes a Roma para mujeres solas.
Aparecieron cientos de resultados, páginas web de agencias especializadas, blogs de mujeres que habían viajado solas después de los 60, foros donde compartían experiencias, consejos, fotografías. Había todo un mundo de mujeres como yo que habían decidido que era mejor viajar solas que no viajar nunca. Una página me llamó especialmente la atención. Roma en una semana, guía para la mujer independiente. Leí cada palabra como si fuera poesía. Hablaba de caminar sin prisa por las calles empedradas, de sentarse en cafeterías sin tener que pedir permiso, de elegir qué museo visitar sin tener que consultar con nadie, de comer gelato a cualquier hora sin que alguien comentara que no es saludable a tu edad. Cerré los ojos e imaginé por un momento cómo sería. Yo sola en la Fontana di Trevi, lanzando una moneda sin que nadie me dijera que era una superstición tonta. Yo sola en el Vaticano, tomándome todo el tiempo que quisiera para admirar la Capilla Sixtina. Yo sola en una trattoria, pidiendo pasta sin que nadie comentara sobre mis niveles de colesterol. La idea era tan radical, tan imposible, tan tentadora. Abrí los ojos y miré alrededor del salón. Las mismas cortinas de hace 15 años, el mismo televisor donde mi marido veía sus programas de deportes, las mismas fotografías familiares donde yo siempre aparecía en segundo plano, sonriendo desde las esquinas mientras otros ocupaban el centro de la imagen. ¿Cuándo había sido la última vez que yo había sido el centro de algo? Mi teléfono vibró. Un WhatsApp de Álvaro. Mamá, ¿puedes quedarte con los niños el sábado por la noche? Lucía y yo tenemos una cena importante. Leí el mensaje 3 veces. Ni, por favor, ni, si puedes, ni siquiera una pregunta real, sino una afirmación disfrazada de petición. Daban por hecho que yo estaría disponible, como siempre estaba. Disponible. Normalmente habría respondido inmediatamente. Por supuesto, hijo. ¿A qué hora los traes? Pero esta vez mis dedos se quedaron inmóviles sobre el teclado. 1 hora pasó. Después 2. El teléfono volvió a vibrar. Mamá, ¿has visto mi mensaje? Y luego, ¿estás bien? No es propio de ti no responder. No, es propio de mí. Esa frase resonó en mi cabeza como un eco. ¿Qué era propio de mí? ¿Decir siempre que sí? ¿Estar siempre disponible? ¿Nunca tener planes propios que fueran más importantes que los de otros? Esa noche, mi marido regresó de su paseo con las mejillas coloradas por el aire fresco y una sonrisa satisfecha. He visto a Carlos en el parque, me contó mientras se quitaba la chaqueta. Me ha invitado a jugar al dominó mañana por la tarde en el bar de siempre. Qué bien, respondí, pero por primera vez prestó atención a mi tono. ¿Seguro que estás bien? Estás muy rara desde esta mañana. Rara. Otra palabra que me definía por contraste con lo que se esperaba de mí. No estaba comportándome según el patrón establecido, según el molde. De Isabel la complaciente, Isabel la disponible, Isabel la que nunca dice que no. Estoy pensando, le dije. ¿En qué? En que tal vez es hora de que haga algo diferente. Él me miró como si hubiera dicho que estaba pensando en unirme al circo. ¿Diferente cómo? No supe qué responder porque ni yo misma lo sabía. Solo sabía que algo había cambiado, irrevocablemente esa mañana cuando vi los billetes de Roma. Era como si hubiera despertado de un sueño muy largo en el que había soñado que era feliz siendo invisible. Esa noche, después de que mi marido se durmiera con su nuevo teléfono en la mesilla de noche, yo me quedé despierta mirando el techo. Pero por primera vez en meses no era el insomnio de la preocupación o la tristeza. Era el insomnio de la posibilidad. Me levanté sin hacer ruido. Fui al salón y encendí el ordenador viejo que habíamos comprado hace 5 años y que casi nunca usaba. Busqué vuelos a Roma para una persona. Los precios me impresionaron al principio. 500 euros era mucho. Dinero para mí, pero luego recordé que mi marido acababa de recibir un teléfono de 1.200 euros sin pestañear. Miré mi cuenta de ahorros. Tenía casi 3.000 euros, dinero que había estado guardando para emergencias durante años. Siempre había pensado que la emergencia sería algo terrible. Una enfermedad, una reparación costosa de la casa, algún problema familiar. Nunca se me había ocurrido que la emergencia podría ser salvar mi propia alma. Abrí una nueva pestaña y busqué hoteles en Roma. No hoteles de 4 estrellas como el que habían elegido Álvaro y Lucía.
sino algo más modesto pero digno. Un pequeño hotel cerca del Panteón, con desayuno incluido y buenas reseñas de mujeres que habían viajado solas. Mis dedos se movían solos por el teclado, como si alguien más estuviera tomando las decisiones. Seleccioné fechas, comparé precios, leí comentarios. Era como si estuviera planeando la vida de otra persona, una Isabel más valiente que la que había sido durante 69 años. A las 3 de la madrugada, tenía todo calculado. Vuelo, hotel, seguro de viaje, dinero para comidas y entradas a museos. 1.000 euros en total. Un tercio de mis ahorros, pero menos de lo que costaba el teléfono de mi marido. La cursor del ordenador parpadeaba sobre el botón «Confirmar reserva». Un solo clic y Isabel Morrison García tendría un billete a Roma. Un solo clic y por primera vez en su vida adulta, haría algo completamente para sí misma, sin pedir permiso, sin explicar razones, sin justificar su derecho a existir fuera de su función de cuidadora. Respiré profundo, y antes de que la razón pudiera detenerme, hice clic. Reserva confirmada. Apareció en la pantalla, junto con un número de confirmación y los detalles de mi vuelo. Roma, 20 de enero, 5 días después de que Álvaro y Lucía regresaran de su viaje secreto. Cerré el ordenador y me quedé sentada en la oscuridad del salón, sintiendo algo que no había experimentado en décadas. La emoción pura de la anticipación, la sensación de que la vida todavía podía sorprenderme, de que todavía quedaban capítulos por escribir en mi historia personal. Por primera vez en años, sonreí en la oscuridad. Los siguientes días fueron extraños. Tenía una energía diferente corriendo por las venas, como si hubiera despertado después de años de sueño profundo. Mi marido notaba que algo había cambiado, pero no sabía exactamente qué. Yo tampoco se lo iba a explicar. Por primera vez, en mi vida, tenía un secreto que era completamente mío. El viernes por la mañana, Álvaro apareció en casa sin avisar. Llevaba esa cara de preocupación fingida que ponía cuando necesitaba algo importante, pero no quería parecer demasiado directo. «Mamá, necesito hablar contigo», me dijo, sentándose en el sofá del salón como si fuera el dueño de la casa. «Dime», respondí, aunque ya sabía perfectamente de qué se trataba. «Lucía y yo tenemos que hacer un viaje de trabajo la semana que viene. Muy de repente, ya sabes cómo son estas cosas. Necesitamos que te quedes con los niños desde el domingo hasta el sábado. Viaje de trabajo». Las palabras me resonaron en el pecho como campanas funerarias. Incluso ahora, cuando sabía la verdad, seguía mintiéndome a la cara con esa naturalidad que solo puede tener quien ha mentido durante tanto tiempo que ya no recuerda qué es la verdad. «¿A dónde?», pregunté, manteniendo la voz neutra. «A... Madrid. Una conferencia sobre nuevas técnicas de construcción. Muy aburrido, la verdad». Madrid. Roma se había convertido en Madrid en su versión oficial de los hechos. Me quedé mirándolo. Este hombre de 45 años que había salido de mi cuerpo, al que había amamantado, al que había cantado canciones de cuna, al que había enseñado a caminar y a hablar y a ser honesto. Y ahora estaba ahí, en mi sala, mintiéndome con la misma facilidad con la que respiraba. «No puedo», dije. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Álvaro parpadeó, como si hubiera escuchado mal. «¿Cómo? ¿Que no puedo quedarme con los niños esa semana?». El silencio que siguió fue denso, cargado de incredulidad. En 45 años, era la primera vez que le decía que no a mi hijo para algo relacionado con los nietos. «¿Por qué no?», preguntó, y había algo en su tono que no había escuchado antes. Algo entre sorpresa y molestia, como si yo hubiera roto una regla fundamental del universo. «Porque tengo otros planes», respondí, sintiendo cómo cada palabra me costaba. Un esfuerzo sobrehumano, pero a la vez me liberaba un poco más. «¿Qué planes?». Su voz subió ligeramente de tono. «Mamá, nunca tienes planes. Tu vida eres nosotros. Tu vida eres nosotros». La frase se quedó suspendida en el aire como una revelación cruel. Él realmente creía eso. Realmente pensaba que mi existencia se reducía a estar disponible para él y su familia, que yo no tenía derecho a una vida propia, a deseos propios, a planes propios. «Pues ahora tengo planes», insistí, aunque las manos me temblaban ligeramente.
Se levantó del sofá y empezó a caminar por el salón, pasándose las manos por el pelo como hacía cuando era pequeño, y algo no salía como él quería. Mamá, esto es muy importante. Es por trabajo. No es una caprichada. Necesitamos que alguien de confianza cuide de Clara y Javier. Entonces buscad a alguien de confianza, le dije. Pero esa semana no voy a ser yo. Me miró como si me hubiera vuelto loca. Como si la mujer sentada frente a él fuera una extraña que había suplantado a su madre predecible, complaciente, siempre disponible. ¿Se puede saber qué planes tienes que son tan importantes como para dejarnos colgados? Dejarnos colgados, como si ayudarlos fuera una obligación contractual que yo había firmado el día que di a luz y no un favor que hacía por amor. Voy a viajar, dije, y las palabras me sonaron extrañas en mi propia voz, como si las estuviera diciendo otra persona. ¿Viajar? ¿A dónde? ¿Con quién? A Roma. Sola. El silencio que siguió fue absoluto. Álvaro me miraba como si le hubiera dicho que había decidido convertirme en astronauta. ¿Roma? Repitió, como si no hubiera entendido bien. ¿Tú? ¿Sola? Sí, yo sola. ¿Hay algún problema con eso? Mamá, tienes 69 años. No puedes irte sola a Roma. Es ridículo. Ridículo. Ahí estaba otra vez esa palabra que me reducía, que me negaba el derecho a tener sueños, deseos, aventuras propias por el simple hecho de haber nacido en una época equivocada y de haber dedicado mi vida a cuidar de otros. ¿Por qué es ridículo? Pregunté, sintiendo cómo la rabia que había estado creciendo en mi pecho durante semanas empezaba a convertirse en algo más sólido, más determinado. Porque sí. Porque las mujeres de tu edad no hacen esas cosas. Porque tienes responsabilidades aquí. Porque ¿qué, Álvaro? Lo interrumpí, levantándome también del sofá. Porque mi función en esta familia es estar siempre disponible para vosotros. ¿Porque no tengo derecho a tener una vida propia? No digas tonterías. Claro que tienes derecho, pero... ¿Pero qué? Dilo. Dime exactamente por qué yo no puedo irme a Roma, pero tú y Lucía sí podéis hacerlo. La cara se le descompuso. Durante un segundo vi pasar por sus ojos la comprensión de que yo sabía algo que no debería saber. Pero se recuperó rápidamente, como hacen las personas acostumbradas a mentir. No sé de qué hablas. Nosotros vamos a Madrid por trabajo. No. ¡Me mientas! Exploté, y mi voz resonó en las paredes del salón con una fuerza que no sabía que tenía. Sé lo de Roma. Sé lo de los billetes. Sé lo del hotel. Sé que habéis planeado una semana romántica en la ciudad de mis sueños, sin ni siquiera preguntaros si me gustaría acompañaros. Se quedó paralizado, con la boca ligeramente abierta, como un niño pillado en una mentira muy gorda. Mamá, yo... No, lo corté. No me vengas ahora con explicaciones. Durante meses he sido humillada en silencio. Las medias por Navidad, mientras tu padre recibía un teléfono de 1000 euros. Las conversaciones donde hablan de mí como si fuera una carga. Mi cumpleaños olvidado. Mi enfermedad ignorada. Y ahora esto. Iros a Roma, a mi Roma, el lugar que he soñado visitar durante 50 años, sin ni siquiera decírmelo. No es tu Roma, mamá. Es solo un viaje. Es mi Roma porque yo lo he soñado toda mi vida. Es mi Roma porque yo me lo he ganado después de 40 años cuidando de ti, de tu padre, de mis padres, de tus hijos. Es mi Roma porque tengo derecho a tenerla tanto. Como tú. Álvaro retrocedió, como si mis palabras fueran golpes físicos. Nunca me había visto así. En 45 años, nunca había levantado la voz. Nunca había exigido nada. Nunca había reclamado mis derechos. En ese momento, Lucía apareció en la puerta. Debía haber estado escuchando desde el rellano. Isabel, tranquilízate, me dijo con esa voz condescendiente que usaba cuando hablaba conmigo. Estás poniéndote histérica por nada. ¿Histérica? Repetí, girándome hacia ella. ¿Por reclamar? ¿Un mínimo de respeto en mi propia familia soy histérica? Es que estás exagerando mucho. Solo es un viaje. Solo es un viaje que habéis planeado a mis espaldas, mintiendo sobre el destino, dando por hecho que yo estaría aquí para cuidar de vuestros hijos mientras vosotros os vais a la ciudad de mis sueños.
Bueno, pero tampoco. Es para tanto, dijo encogiéndose de hombros. Roma siempre estará ahí. Y yo no, grité, y mi voz se quebró ligeramente. Yo no voy a estar siempre aquí. Tengo 69 años. No sé cuánto tiempo me queda para ver el mundo, para cumplir mis sueños, para ser algo más que vuestra niñera gratuita. Me dirigí al mueble del salón donde guardaba mis cosas importantes. Saqué la confirmación de mi reserva, que había impreso esa mañana, y la puse sobre la mesa de centro. Esta es mi reserva para Roma, dije, señalando el papel. Vuelo el 20 de enero. 5 días después de que vosotros regreséis de 1900 vuestro viaje de trabajo a Madrid. Álvaro cogió el papel y lo leyó, sus ojos abriéndose cada vez más. Mamá, esto es una locura. Has gastado 1.000 euros en mi vida, lo corté. He gastado 1.000 euros en mi vida, menos de lo que cuesta el teléfono de tu padre, menos de lo que vosotros vais a gastar en vuestras vacaciones románticas. Pero los niños no son mi responsabilidad, son la vuestra. Si queréis ir de viaje, buscad a otra persona que os cuide. Yo ya he cuidado suficiente. Lucía y Álvaro se miraron entre ellos, y por primera vez en años vi miedo en sus ojos. Miedo de que la mujer que daba todo sin pedir nada a cambio hubiera desaparecido para siempre. Isabel, estás siendo muy egoísta, me dijo Lucía. ¿Egoísta? Repetí, sintiendo cómo la palabra me daba una energía nueva, liberadora. Sí, tienes razón. Por primera vez en 69 años voy a ser egoísta. Por primera vez voy a pensar en mí antes que en vosotros. ¿Y sabes qué, Lucía? Se siente maravilloso. Salieron de mi casa sin despedirse, cerrando la puerta, con más fuerza de la necesaria. Los vi desde la ventana caminar hacia su coche, gesticulando, discutiendo, probablemente tratando de encontrar la manera de manipularme para que volviera a ser la Isabel de siempre. Pero esa Isabel había muerto el día que vi los billetes de Ninonetsonti, Roma. La mujer que quedaba era alguien completamente nuevo. Alguien que por fin había aprendido a decir no. Alguien que había descubierto que también tenía derecho a soñar. Los días siguientes fueron como vivir en un mundo paralelo. Mi teléfono sonaba constantemente. Álvaro, Lucía, incluso mi marido cuando se enteró de lo que había pasado. Pero yo había aprendido algo maravilloso. No tenía obligación de contestar cada llamada, de justificar cada decisión, de calmar cada drama que otros creaban cuando yo me negaba a seguir siendo su versión cómoda de mí misma. El domingo, día en que se suponía que debía estar cuidando a Clara y Javier mientras sus padres volaban hacia Roma, me desperté sin prisa. Preparé mi café despacio, me senté en el balcón con la taza humeante y observé el barrio desperezarse bajo el sol sevillano. Las campanas de la iglesia de San Lorenzo tocaban las 9, y por primera vez en décadas, no tenía que correr a ninguna parte. No tenía que preparar desayunos para nadie más. No tenía que organizar actividades para entretener a los nietos. Era libre. Mi marido seguía sin entender completamente lo que estaba pasando. Durante el desayuno, me miraba de reojo como si esperara que en cualquier momento recuperara la cordura y llamara a Álvaro para disculparme. «Isabel, esto se te está yendo de las manos», me dijo untando mermelada en su tostada. «Al final, los niños son los que van a sufrir». «Los niños van a estar bien», respondí sin levantar la vista del periódico. «Sus padres encontrarán la forma de cuidarlos. Es lo que hacen los padres responsables. Pero tú siempre... Yo... siempre he hecho muchas cosas que ya no voy a hacer», lo interrumpí. «Y una de ellas es sentirme culpable por tomar decisiones que me benefician a mí». Esa tarde, mientras él se fue a su partida de dominó, yo hice algo que no había hecho. En años, me arreglé para salir sola. Me puse el vestido azul marino que siempre reservaba para ocasiones especiales. Me pinté los labios con el carmín que había comprado el mes anterior, pero que nunca me había atrevido a usar. Me peiné con cuidado y salí a caminar por el centro histórico de Sevilla. Caminé por las calles empedradas del barrio de Santa Cruz sin rumbo fijo, deteniéndome donde me apetecía, entrando en las tiendas que me llamaban la atención. En una pequeña librería cerca de la catedral, compré una guía de Roma. No la guía práctica y austera que habría elegido la Isabel de antes, sino una edición preciosa, llena de fotografías a color y historias fascinantes sobre cada monumento.
Me senté en un café de la Plaza de los Venerables y hojeé el libro mientras tomaba un capuchino. Cada página era una promesa, cada fotografía una puerta hacia la aventura que me esperaba. El Coliseo al Yours. Atardecer. La Fontana di Trevi iluminada por la noche. Los frescos de la Capilla Sixtina. Las callejuelas del Trastevere, donde los restaurantes servían pasta auténtica bajo pérgolas llenas de plantas. Por primera vez en meses, sonreí sin razón aparente, solo por el puro placer de estar viva y de saber que dentro de pocos días estaría en esos lugares, viviendo esas experiencias que había soñado durante tanto tiempo. Una mujer mayor, sentada en la mesa de al lado, me sonrió. «¡Qué guía tan bonita!», me comentó con acento andaluz. «¿Va a ir a Roma?» «Sí», respondí y la palabra me sonó extraña pero emocionante. «La semana que viene». «¡Qué envidia! Yo fui hace 10 años con mi difunto marido. Es una ciudad mágica». «¿Va con familia?» «No», dije, sintiendo cómo la respuesta me llenaba de orgullo en lugar de vergüenza. «Voy sola». Sus ojos iluminaron con una comprensión que no esperaba. «Mejor. Las mujeres como nosotras necesitamos esos momentos para recordar quiénes somos, además de madres, esposas y abuelas. Roma sola debe ser una experiencia increíble. Mujeres como nosotras». La frase me resonó durante todo el camino de vuelta a casa. Había otras mujeres que entendían, que habían pasado por el mismo proceso de redescubrimiento, que sabían que llegar a los 69 años no significaba que la vida se hubiera acabado, sino que tal vez, por fin, estaba empezando la parte que era completamente mía. Esa noche, mientras cenaba con mi marido, él intentó una vez más hacerme cambiar de opinión. «He estado pensando», me dijo masticando despacio su pescado a la plancha. «Tal vez podrías posponer el 1800 viaje. Álvaro me ha llamado, está muy preocupado por los niños. Han tenido que cancelar su conferencia». «Qué pena», respondí sin levantar la vista del plato. Seguro que la conferencia sobre técnicas de construcción en Madrid era muy importante. Él me miró extrañado por mi tono. «¿Madrid?», pensé. «Que habían dicho Roma». «Álvaro me dijo Madrid», insistí, aunque las dos sabíamos que él había mencionado Roma sin pensar. Una conferencia muy aburrida sobre construcción. Mi marido frunció el ceño, confundido, pero no insistió. Después de 45 años de matrimonio, finalmente había aprendido a reconocer cuándo era mejor no hacer más preguntas. El martes por la mañana, mientras preparaba café, mi móvil sonó con una videollamada. Era Clara, mi nieta, de 8 años. Su carita apareció en la pantalla, con esos ojos grandes que había heredado de su padre, y la sonrisa traviesa que me recordaba a Álvaro cuando tenía su edad. «¡Abuela!», gritó con esa alegría pura que solo tienen los niños. «Papá dice que te vas de viaje a Italia». «Sí, cariño», le respondí sintiendo cómo se me ablandaba el corazón. «Voy a Roma». «¡Qué guay! ¿Me vas a traer algo?». La pregunta me pilló desprevenida. Durante años, cada vez que salía, aunque fuera a hacer la compra, Clara y Javier esperaban que les trajera algún detalle. Caramelos, pegatinas, pequeños juguetes. Y yo siempre lo hacía. Siempre pensaba en ellos antes que en mí. Siempre ponía sus deseos por delante de mis necesidades. «Te voy a traer fotos», le dije. «Muchas fotos de lugares muy bonitos». «¿Solo fotos?», preguntó, haciendo un pequeño puchero. «Las fotos son regalos muy especiales», le expliqué. «Porque cuando las mires, podrás viajar conmigo sin moverte de casa». Su cara se iluminó con esa capacidad infantil de encontrar magia en las cosas más simples. «Vale. ¿Y cuando seas mayor como yo, me llevarás contigo de viaje?» «Cuando seas mayor como yo», le dije sintiendo cómo las palabras llevaban un peso nuevo, una promesa diferente. «No necesitarás que nadie te lleve a ningún sitio. Podrás ir tú sola a donde quieras». Después de colgar, me quedé pensando en esas palabras. Era la primera vez que le decía a alguien de mi familia que no era mi función resolver sus necesidades, que cada persona tenía que aprender a cuidar de sí misma. Y sorprendentemente, no me sentía culpable. Me sentía educativa. Esa tarde fui al banco a sacar euros para el viaje. El empleado, un chico joven que siempre me atendía con esa cortesía profesional teñida de condescendencia que usaban los jóvenes con las mujeres mayores,
Me preguntó para qué necesitaba tanto dinero en efectivo. Para mis vacaciones en Roma, le dije. ¿Con su familia? Preguntó automáticamente. No, respondí. Sola. Su expresión cambió completamente. De condescendiente pasó a genuinamente impresionado. ¡Qué bien! Mi abuela siempre dice que quiere viajar, pero nunca se decide. ¿Es la primera? ¿Ves que viaja sola? Sí, admití. Y probablemente no será la última. Salí del banco con 500 euros en el bolso y una sensación de libertad que me mareaba ligeramente. Era mi dinero, ganado con mis ahorros, para gastar en mi... felicidad, no. Tenía que pedir permiso, no tenía que justificar cada euro, no tenía que sentirme culpable por no gastarlo en otros. Esa noche, preparé mi maleta con cuidado. Elegí ropa cómoda pero bonita, zapatos para caminar pero elegantes, el perfume, que mi hermana me había regalado por mi cumpleaños y que nunca había usado porque era demasiado bueno para el día a día. Metí la guía de Roma, una libreta nueva para escribir mis experiencias, y al final, casi sin pensarlo, cogí una fotografía de cuando Álvaro era pequeño y me abrazaba después de graduarse en el colegio. No porque quisiera llevarlo conmigo, sino porque quería recordar a la mujer que había sido capaz de criar a ese niño sonriente, a la mujer que había tenido fuerza, inteligencia y valor mucho antes de olvidar que los tenía. Por primera vez en años, me acosté temprano y dormí, profundamente sin despertarme ni una sola vez. Soñé que caminaba por calles de piedra bajo un sol dorado, y en el sueño era la única protagonista de mi propia historia. El vuelo salía a las 7:30 de la mañana desde el aeropuerto de Sevilla. Me levanté a las 5 con una mezcla de nervios y emoción que no había sentido desde que era una niña la noche antes de Reyes. Mi marido se despertó cuando sonó el despertador. ¿Seguro que quieres hacer esto?, me preguntó incorporándose en la cama con el pelo revuelto. Todavía estás a tiempo de cancelar y arreglar las cosas con Álvaro. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Le respondí metiéndome en la ducha. El agua caliente cayó sobre mi piel como una bendición. Por primera vez en décadas, me estaba preparando para algo que era completamente mío. No tenía que pensar en qué querían desayunar otros. No tenía que preocuparme por si había dejado comida preparada. No tenía que dar explicaciones sobre dónde iba o cuándo volvería. Me vestí con cuidado. Pantalones cómodos pero elegantes, una blusa de color azul que hacía juego con mis ojos, el collar de perlas que había sido de mi madre. Me miré en el espejo del dormitorio, y por primera vez en meses, me gustó la mujer que me devolvía la mirada. No era joven, pero había algo en sus ojos que brillaba con una determinación nueva. Mi marido me acompañó al aeropuerto en silencio. Durante todo el trayecto yo miraba por la ventanilla del taxi viendo cómo Sevilla se despertaba, los primeros autobuses, los trabajadores caminando hacia las paradas, las persianas abriéndose en los balcones. Era la misma ciudad que había visto miles de veces, pero ahora parecía diferente, como si la estuviera viendo por primera vez o por última vez. En el aeropuerto, mientras hacía el check-in, el empleado de Iberia me sonrió. ¿Viaja por placer?, me preguntó mientras revisaba mi documentación. Sí, respondí. Por placer. Las palabras me sonaron extrañas en mi propia voz. ¿Cuándo había sido la última vez que había hecho algo únicamente por placer? No por necesidad, no por obligación, no para ayudar a otros, sino simplemente porque me hacía feliz. Mi marido se quedó conmigo hasta el control de seguridad. En el momento de despedirme, me abrazó con una mezcla de preocupación y algo que podría haber sido admiración. Ten cuidado, me dijo. Y pásatelo bien. Lo haré, le prometí. Pasar el control de seguridad se sintió simbólico. Era como cruzar una frontera invisible entre la Isabel que había sido durante 69 años y la Isabel que estaba a punto de descubrir. Al otro lado, era una mujer que viajaba sola, que había tomado decisiones valientes, que se había plantado ante su familia cuando era necesario. En la sala de espera, observé a otros pasajeros. Había parejas jóvenes emocionadas por su escapada romántica, familias organizando a niños cansados por el madrugón, hombres de negocios revisando sus móviles con esa urgencia que yo conocía tan bien por vivir con uno de ellos. Pero también había otras mujeres solas, algunas de mi edad, otras más jóvenes,
Todas llevaban esa misma expresión de anticipación que yo sentía en el pecho. Cuando anunciaron mi vuelo, me levanté con la maleta de mano que había preparado con tanto cuidado y caminé hacia la puerta de embarque. Cada paso me alejaba más de mi vida anterior y me acercaba más a algo completamente nuevo. En el avión tenía asiento de ventanilla. Mientras despegábamos, vi Sevilla hacerse pequeña debajo de mí, la Giralda como un juguete diminuto, el Punas, Guadalquivir serpenteando entre edificios que parecían casas de muñecas. Era la primera vez en mi vida que veía mi ciudad desde el aire, la primera vez que literalmente me elevaba por encima de todo lo que conocía. La azafata se acercó con el carrito de bebidas que le apetece. Me preguntó con esa sonrisa profesional pero amable. Un champán, por favor, dije, sorprendiéndome a mí misma. Nunca bebía alcohol tan temprano, nunca pedía champán en un avión, pero hoy era diferente. Hoy estaba celebrando. Mientras bebía las pequeñas burbujas doradas, saqué la guía de Roma y comencé a planificar mi primer día. No con la obsesión organizativa que habría tenido antes, tratando de aprovechar cada minuto, sino con la tranquilidad de saber que tenía tiempo, que nadie me esperaba en ningún lugar, que podía cambiar de planes si algo me apetecía más que otra cosa. El vuelo duró 2 horas y media, pero pasó como un suspiro. Cuando el piloto anunció que comenzábamos el descenso hacia Roma, me asomé a la ventanilla y vi la ciudad eterna extendiéndose bajo las nubes como un mapa antiguo cobrado. Vida. El aeropuerto de Fiumicino era enorme, moderno, lleno de gente hablando en idiomas que no entendía. Por un momento, me sentí pequeña y perdida. Pero después recordé que había sido capaz de criar a un hijo, de cuidar a padres enfermos, de gestionar una casa durante décadas. Si había podido con todo eso, podía con esto. El tren hacia el centro de Roma fue mi primera lección de independencia. Compré el billete en una máquina automática, navegué por las indicaciones en italiano e inglés, subí al vagón correcto. Otros pasajeros me ayudaron cuando vieron mi cara de confusión, con esa amabilidad universal que tienen las personas cuando ven a alguien tratando de arreglárselas por sí mismo. Durante el trayecto, Roma pasaba por la ventanilla como una película. Edificios antiguos mezclados con arquitectura moderna, ruinas romanas apareciendo súbitamente entre construcciones contemporáneas, el Tíber serpenteando entre puentes que habían visto pasar siglos de historia. Mi hotel estaba en el centro, histórico, cerca del Panteón. Cuando bajé del taxi que tomé desde la estación, me encontré de repente en una plaza rodeada de edificios que tenían más años que mi país entero. El aire olía diferente, a historia, a café fuerte, a esa mezcla de antigüedad y vida moderna que solo existía en ciudades como esta. La recepcionista del hotel hablaba un español perfecto. «Señora Morrison, bienvenida a Roma», me dijo con una sonrisa genuina. «¿Es su primera vez en nuestra ciudad?» «Sí», admití. «Y espero que no sea la última». «Estoy segura de que no lo será», me respondió, entregándome la llave. Roma tiene esa magia. Una vez que la conoces, una parte de ti se queda aquí para siempre. Mi habitación era pequeña pero perfecta, con una ventana que daba a una calle empedrada donde los scooters pasaban zumbando entre turistas que caminaban sin prisa. Me asomé al balconcito y respiré profundamente. Era aire romano, aire que habían respirado emperadores y artistas, papas y revolucionarios, millones de personas que habían pasado por esta ciudad buscando algo diferente en sus vidas. Desempaqué mi maleta con calma, colgué mi ropa en el armario pequeño pero funcional, puse mis cosas de aseo en el baño diminuto. Cada gesto era mío, cada decisión era mía, cada momento era mío. Luego me senté en la cama y llamé a mi hermana Pilar en Madrid. «¿Estás loca o estás loca?», me gritó cuando le conté dónde estaba. «No puedo creer que lo hayas hecho de verdad. Yo tampoco», admití riéndome. «Pero aquí estoy. ¿Y qué tal? ¿Te sientes bien?». Me quedé pensando la respuesta mientras miraba por la ventana hacia la calle romana, donde la vida continuaba su ritmo ancestral. «Me siento viva», dije finalmente. Por primera vez en años, me siento completamente viva. Después de me siento colgar, me cambié de ropa, me puse zapatos cómodos y salí del hotel. No tenía plan específico, solo quería caminar, emprender esa conversación que había estado esperando durante 50 años entre Roma y yo.
La primera esquina que doblé me llevó directamente al panteón. De repente estaba parada frente a uno de los edificios más antiguos y perfectos del mundo, con su cúpula perfecta recortada contra el cielo azul de Roma. Había turistas por todas partes, pero en ese momento sentí como si fuera la única persona en el mundo. Entré, y cuando levanté la vista hacia el óculo abierto en el techo, por donde entraba un rayo de sol dorado, me eché a llorar, no de tristeza, sino de una emoción tan pura y abrumadora que no tenía nombre. Era la felicidad de estar exactamente donde había soñado estar, de ser exactamente quien había decidido ser. Una pareja mayor, de turistas alemanes, se acercó preocupada. ¿Está bien?, me preguntaron en inglés. Perfectamente bien, les respondí, secándome las lágrimas. Es solo que es muy hermoso. Salí del panteón y seguí caminando sin rumbo fijo, dejando que Roma me enseñara sus secretos. Cada calle era una sorpresa, cada plaza una revelación. Me senté en cafeterías donde pedí cappuccino en mi italiano básico. Compré gelato de pistacho porque me apetecía y nadie me dijo que era malo para mi edad. Me detuve en iglesias pequeñas donde la luz filtraba a través de vidrieras centenarias. Y por primera vez en décadas no miré el reloj ni una sola vez. Y así, mientras el sol comenzaba a caer sobre los tejados anaranjados de Roma y el sonido de las campanas se mezclaba con las voces de la gente, entendí que no había venido solo a conocer una ciudad. Había venido a conocerme a mí misma. Había pasado años, creyendo que mi valor estaba en lo que podía dar a otros, en cuántas veces podía decir sí, aunque me doliera, en cuánto podía ceder para que los demás estuvieran cómodos. Pero en esas calles empedradas comprendí que mi vida también me pertenecía, que no era egoísmo reservar un espacio para mí, sino una forma de respeto propio. Mientras caminaba hacia mi hotel, con las manos llenas de pequeñas compras y el corazón lleno de algo que ya no era tristeza, sino una calma nueva, pensé en todas las mujeres como yo, madres, abuelas, esposas que habían entregado todo y habían olvidado quiénes eran más allá de esos roles. Y supe que mi viaje no era solo mío. Era un recordatorio para cualquiera que escuchara esta historia de que nunca es tarde para elegirte, aunque el mundo entero esté acostumbrado a que te pongas siempre al final de la lista. Porque la verdad es que si tú no te pones primero de vez en cuando, nadie más lo hará por ti. Y si esperas a que los demás te den permiso para vivir, pasarán los años y descubrirás que el permiso nunca llega. La vida no se trata de cuántos sacrificios puedes acumular, sino de cuántos momentos auténticos puedes vivir. Ahora sé que puedo volver a Sevilla y seguir siendo madre y abuela, pero ya no seré la misma. No volveré a aceptar regalos envueltos en condescendencia ni silencios que me conviertan en invisible. Y cada vez que me intente colar la culpa por pensar en mí, recordaré la luz entrando por el óculo del panteón y la sensación de ser, por fin, dueña de mi historia. ¿Alguna vez has vivido o conoces a alguien que haya pasado por algo parecido? Cuéntamelo en los comentarios. Si te ha gustado este video, deja tu like y suscríbete al canal para que esta historia llegue a alguien que necesite escucharla.